Padre bueno, te damos gracias por traernos a este lugar, Señor, para escuchar de tu palabra. Señor, que no sea yo que esté hablando, sino que tú me estés usando para hablar para ti, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra, para que nosotros podamos recibir esa cosecha, Padre. Señor, te damos gracias por tu amor que es tan grande para nosotros, que nos persigue, Padre, que no nos ha dejado, que nos ha tenido paciencia, Señor. Y Padre, te pedimos que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, mis hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo de la palabra, compartiendo con los que están en live. Hoy voy a estar hablando de una temita de olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Amén. Yo creo que este tema le sirve bien en este tiempo, en esta parte del año, en cuando todo el mundo está pensando en qué era lo que pasó el año pasado, todos los problemas que nosotros pasamos en el año 2025 y todos los momentos que tuvimos que apreciamos mucho. Pero aprendimos, pasamos por un año difícil, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y ahora vamos adelante. Durante muchos años una cosa he notado que no cambia entre los hombres y es que siempre han hecho resoluciones. Siempre han hecho resoluciones. Vamos a mirar una resolución que nos dio el apóstol Pablo en Filipenses 3. En Filipenses capítulo 3 de los versos 1 a 14. Y ahora dice, normas para una vida santa. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo de que se toleren unos a otros y se perdonen ¿sabes qué? Lo hice otra vez. Tenía que leer de Filipenses 3.
De Filipenses 3. Ok. Ahora sí. Vamos a empezar de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, que eso es fácil de hacer. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Son palabras fuertes. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino de la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he terminado todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que sea ya perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa es una resolución buena. Eso era en Filipenses 3, del 1 al 14. Desde hace muchos años para atrás, cuando se empezaron a contar los años, yo digo que la gente ya en esos tiempos ya tenían la costumbre de hacer resoluciones y aplicándolas en su tiempo específico. Unos los hacían cada año, los que están en los negocios lo hacen cada trimestre porque quieren tener bien apuntado todo. Y para unos empiezan en sus cumpleaños, ya cuando sienten que se están poniendo viejos, ¿verdad? Pero los humanos siempre han tenido una costumbre de empezar, de dedicarse a unas resoluciones, empezando unos tiempos específicos, ¿verdad? Creo ya estamos de acuerdo en eso. Porque ellos quieren alcanzar su meta, dependiendo su urgencia de la situación o de su resolución, empiezan en ciertos tiempos. Unos tienen meta de bajar unas libras
Unos tienen meta de ir a la zumba para bajar unas libras, pero no siempre funciona como uno quiere, porque saliendo de la zumba se van a zumbarse unos tacos. Y eso pues se nos hace difícil, más los mexicanos cuando estamos ahí, son las 7 de la noche y dice uno, tengo ganas de unos taquitos con una salsa bien picante, da Alfonso Leti. De una salsita que te deja quemando toda la boca, ¿verdad? Porque si no tiene picante, si no está picante, pues no tiene sabor para nosotros, ¿verdad? Para unos la meta es bajar de libras, para otros es ya no gastar tanto en ropa porque es difícil estar comprando ropa y nomás usarlo una vez, ¿verdad? Comprar un par de botas y a veces salen caros, pero nomás los usa una vez y ya se quedan ahí sentados en el closet. O unos también dicen, yo este año quiero ser más con mi dinero, no solamente estarlo guardando, pero sino a ver si lo puedo usar para cualquier cosa, para servirle a Dios, para poder ser generoso de tal manera, ayudar a los que están alrededor de mí. Así. Pero ya que estamos de acuerdo de esta idea, como la que Pablo nos presentó, es algo muy fascinante. Para la humanidad siempre nos ha lucido como algo muy bien empezar de nuevo porque lo que nos gusta a nosotros es tener un comienzo nuevo, ¿verdad? Tener un comienzo nuevo. Porque tal vez este año pasado pasaste por unos problemas y algunas de esos problemas no las manejaste como quisieras. A veces salen cosas y siempre uno puede estar haciendo las cosas de una manera mejor. O a veces metemos el pie donde no tuvimos que meterlo, o a veces también podemos salir con unas palabras que no fueron apropiadas para el tiempo. Pero para nosotros siempre es algo bueno saber que tenemos un comienzo nuevo, para olvidar los errores del pasado y seguir enfocados en lo que viene adelante, ¿verdad? Olvidar eso y enfocarnos. Porque ¿quién de nosotros nos gusta recordar los errores o los problemas? A ninguno de nosotros, ¿verdad? A mí, yo prefiero pensar en las cosas buenas, yo prefiero pensar en las cosas que sí hice bien para que yo duerma bien en la noche. Así yo duermo mejor. Pero tampoco nos gusta que los demás, si no nos gusta a nosotros pensar en los errores, menos nos gusta cuando cuando se lo cuentan a nosotros, ¿verdad? Menos. Pero preferimos pensar en lo que sí se logró y en las metas que ahora seguimos trabajando y ahora están más cerca de nuestro alcance. Pero lo malo es que muchos en este mundo, nosotros vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo donde el caos es peor cada día, donde hay mucha malicia, hay obscuridad, hay gente que viven para hacerle daño a los demás. Y así como lo dice en la palabra, que el rey del aire, o nuestro adversario, el diablo, no le permite a unos tener paz, no nos permite tener paz y los mantiene en su vergüenza, los mantiene pensando en el pasado, no en lo que puede hacer, sino los deja pensando en los errores de ayer, de cómo metieron el pie, se los hace la vida imposible para uno.
Y cuando uno piensa en los errores que hizo hace mucho tiempo, antes de conocer a Cristo, hasta lo que hizo uno de niño, pues es mucho, la verdad que sí es mucho peso para uno, para tenerlo en los hombros. So, el Señor nos ofrece descansar de todo eso. Y es difícil estar viviendo así, sabiendo que sí cometimos unos errores, pero a veces hasta decimos unas palabras que no debíamos decir. Y en un momento hicimos que alguien se sintiera como una cucaracha, pero Dios nos ayuda para que nosotros podamos aprender de todo eso y seguir adelante. So, no vamos a ser más cucarachas. En este mundo ruidoso donde hay tanta distracción, a cada vuelta ya se nos hace más fácil en estos días para presentarnos estas ideas. Si te das cuenta en los teléfonos, cuando menos estás pensando en algo, ya te vienen con un producto y dices, oye, yo nomás estaba pensando en esto y ya me lo quieren estar vendiendo. En este mundo, ¿qué más no te van a poder presentar? Te pueden presentar malas ideas. Y eso, y siempre lo hemos dicho, para eso son buenos los hombres, para tener buenas ideas. La palabra dice que los hombres viven inventando diferentes maneras de pecar. La naturaleza del hombre pues no es bueno, pero es bueno para estar inventando diferentes maneras de pecar. Pero es bueno saber que en medio de todo eso, Dios nos puede guiar. Si nosotros solamente escuchamos su voz, así como hemos aprendido estas semanas pasadas, si nosotros escuchamos su voz, le hacemos caso y le servimos solo a Él. Amén. Porque Dios nos sigue persiguiendo con su gran amor, siendo o no siendo creyente, siendo o no siendo creyente. Eso vemos en la Biblia. Eso vamos a leer ahora vamos a más atrás, a Primera de Samuel. A Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. De los versos 1 a 17. Los de Kiriat Yearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa del Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yearim. Durante mucho tiempo, pasaron 20 años, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunían en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor.
También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de todo esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Para aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por todo el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y todos los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa, y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde ahí gobernaba Israel. También ahí erigió un altar al Señor. Nosotros podemos saber ahí en la Biblia, porque Israel siempre, desde el principio, era la niña de su ojo del Señor. Era su pueblo escogido. Entre todas las naciones era su pueblo escogido. Era el consentido. El Señor siempre los ha ayudado, los ha bendecido, ha proveído para ellos, pero tiempos pasan y los israelitas se volvían rebeldes. Decían, yo no quiero eso. Estaban en el medio del desierto y el Señor les daba pan. Y al poco tiempo decían, ya nos cansamos del pan, nosotros queremos carne. Y de repente el Señor les daba carne hasta que les salía de las narices. Y decían, como que ya no queremos carne, ¿verdad? Pero uno puede relacionar con ellos porque a veces uno está pidiendo por una cosa y luego te cansas de eso y ahora quieres esto. Pero así fue con los israelitas. Dios los escogió. No eran cosa muy interesante, no era algo muy diferente a lo de la tierra, pero Él los escogió. Dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo los voy a ayudar. Ellos se volvían rebeldes y todavía les ofrecía una segunda chance, así como Samuel se los dijo a ellos. Sirvan al Señor, desháganse de sus dioses, de sus imágenes. Y así nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros estamos trabajando duro para nuestras familias, nos distraímos a veces. En el servicio de esta mañana hay una canción que cantamos que se llama Come Thou Fount, o en español creo se llama Fuente de Vida.
pero en esa canción dice que mi corazón tiene la tendencia de olvidarse de mi Señor. Y así somos nosotros, los humanos. El hombre natural tiene la tendencia de olvidarse de Dios, porque nosotros nos enfocamos en las cosas de esta vida. Nos enfocamos en construir nuestras casas, de mandar a nuestros hijos a las mejores escuelas. Queremos lo mejor para uno, pero a veces nos distraímos en estas cosas. Y así de simple es, como dice el Señor, como dijo en la Biblia, sirvan al Señor totalmente, no con parcialidad, pero sirvan al Señor. Los corazones de los israelitas no estaban con el Dios de Israel, pero en un momento todo eso cambió. Así el Señor nos ha ayudado. Yo tengo muchos recuerdos. Yo sé que no solamente en este año pasado, pero en años pasados, yo sé que todos nosotros podemos testificar de que estábamos pasando por una prueba y se nos pasó un pensamiento que decía, tal vez a Dios no le importa mucho lo que estás pasando, pero la verdad es que sí le importa a Dios. A Dios le importa todo lo que nos está pasando. Y al salir de esas pruebas, siempre nos acordamos y a veces hasta nos avergonzamos porque decimos, yo estaba pensando en eso, yo estaba pensando en mí mismo. Y el Señor nunca se olvidó de mí. El Señor nunca se olvida de nosotros. Pero con Dios siempre ha sido sí y amén. Siempre ha sido sí y amén. Porque sus promesas son reales y nosotros podemos confiar en ellos. En el Señor nosotros tenemos una bendita esperanza que no nos deja. Y a veces nosotros decimos así como los israelitas, cuando pensamos que nuestras oraciones no son suficientes, decimos, pues ora por mí porque ya en esta ya de veras ya no tengo de otra. Pero se nos olvida que el poder que estaba con Samuel está con nosotros también. El poder que iba con los profetas del Antiguo Testamento está con nosotros también. Nomás lo tenemos que creer, porque a veces se nos hace difícil creer que este Dios todopoderoso se acuerda de nosotros. Que nosotros tenemos un Padre celestial que sí piensa en nosotros. Así como dijo en la palabra, nos hiciste un poco menos que los ángeles. Pero tenemos que entender que ese poder no está solo con nuestros líderes, sino con nosotros también. Aunque ese favor no lo merecemos, está con nosotros, porque somos sus hijos. Ahora vamos a regresar a Filipenses 3, del 15 en adelante. Ok, ahora sí estoy. Filipenses 3 de 15 en adelante. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado.
Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de minúscula, al Dios de sus propios deseos, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador. El Señor Jesucristo, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Esa es una buena resolución, de seguir a Cristo, de empezar el día con Él, empezando el día con oración, leyendo de su palabra, porque nosotros como humanos necesitamos un nuevo comienzo. Como dije hace un rato, hay muchos que no pueden salir de esa oscuridad. Dios los ayudó porque ellos supieron que de las cosas que han vivido, ese cuerpo tenía que morir. Necesitaba un comienzo de nuevo. Yo sé que en algún tiempo lo han pensado también. Un comienzo que hasta yo tengo que nacer de nuevo. Y lo bueno es que el Señor es el don de los comienzos nuevos, de la segunda oportunidad, porque solamente Él nos puede dar esa segunda oportunidad. Vamos a leer de esa gran segunda oportunidad que Él le dio a uno de sus apóstoles, en ese tiempo discípulo. En el Evangelio de Juan, capítulo 21. En Juan, capítulo 21. Y dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Cuando nosotros leemos del capítulo de Mateo, cuando Jesús se encontró con ellos por la primera vez, estaban pescando y no lograron agarrar nada. Ellos decían, no, Señor, aquí no hay pescados. Y es cuando el Señor les dijo, entonces váyanse a aguas más profundas y van a agarrar pescados ahí. Y ahí fue cuando se hizo el milagro de que ellos empezaron a agarrar pescados, tantos que se empezó a inundar la barca. Pero ahora estamos mirando que Jesús se le arrima a ellos de la misma manera en que cuando se conocieron por la primera vez. Ahora les está diciendo Jesús otra vez, vaya a aguas más profundas. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca
y pescaron algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados y acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguras que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Pedro, la noche que Jesús fue crucificado, él le dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, aunque ellos me encierren en la cárcel, yo voy a estar contigo. Y Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía todo de su vida de Pedro. Él ya sabía cómo esa noche él lo iba a abandonar. Él ya sabía todas las cosas que Pedro iba a hacer. Él ya sabía de todas las cosas que Pedro hizo antes de conocerlo. Y así es con cada uno de nosotros. Hasta que Jesús se le apareció a Pedro y Pedro conoció la voz de su pastor. Así nosotros conocemos la voz de nuestro pastor. Cuando nosotros pasamos por pruebas difíciles, cuando nos sacan de onda, así como decimos, nos sacan de nuestro juicio, las cosas que nosotros pasamos, las dificultades, los enojos, porque nosotros queremos perseverar, pero nos pasan cosas y si no tenemos cuidado, perdemos el juicio y necesitamos una segunda oportunidad. Así lo hizo Jesús con Pedro, porque Jesús, así como con Pedro, sabe todo lo de nuestras vidas. Él sabe de todo lo que nosotros somos capaces, hasta dónde nosotros podemos aguantar. Pero así Él decide amarnos. Él decidió amarnos. Y yo les pregunto hoy que si ustedes necesitan una segunda oportunidad, aquí el altar está abierto para ustedes. Así yo voy a preguntar,
una vez. Si hay alguien por aquí que necesita una segunda oportunidad, yo quiero orar por ti. Aquí tenemos un equipo de gente que los puede ayudar en su vida espiritual. Así que voy a preguntar otra vez, si hay alguien que necesita una segunda oportunidad, puedes levantar la mano y aquí oramos por ti. Y si no, pues bendigo el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque tú eres el que nos da la segunda oportunidad que tanto necesitamos, Señor. Padre, sigue ayudándonos para que nosotros podamos vivir glorificándote a ti, Padre. Señor, que nosotros podamos reflejar tu imagen cada vez más todos los días, Padre. Sí, hemos cometido errores, pero Padre, ayúdanos de no cometerlos otra vez. Ayúdanos a aprender del pasado, para que nosotros podamos vivir no solamente para nosotros, sino que podamos vivir por ti, Padre. Señor, esta vida es difícil, pero sin ti es más difícil. Y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has estado con nosotros. Tú eres nuestro Ebenezer. Tú nos has ayudado, Padre. Tú eres mi fortaleza, Señor. En los tiempos difíciles nos acordamos de que tú eres el que proveyó. Tú eres quien nos rescató de la trampa del cazador. Tú estabas ahí, Señor, en los tiempos más oscuros de nuestras vidas. Ahí estabas con nosotros, Padre. Y nunca nos has dejado, Padre. Porque tu amor es tan ancho, es tan profundo, tan alto. Oh, Padre, te damos gracias. Y bendecimos tu nombre en todo esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.